nos dice que Colombia es un Estado democrático y participativo. Y adicionalmente nos dice que son fines esenciales del Estado, entre muchos otros, garantizar la participación ciudadana. Y es por eso, en ese preámbulo de nuestra Constitución, que se origina todo un desarrollo legislativo acerca de los diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social. Y aparte de eso, el artículo 103 nos dice que nosotros los ciudadanos haremos parte de las decisiones importantes que se toman en nuestro país. ¿Qué decisiones importantes se toman en nuestro país? ¿Quién piensa, quién me dice, quién quiere participar y contarnos qué decisiones importantes se toman en nuestro país y qué decisiones muy importantes debemos tomar nosotros o contribuimos nosotros a tomar? Yurani, ¿sabes de pronto tú? Pues no, la verdad no. A ver, ¿qué decisiones importantes se toman? ¿Qué cosas importantes toman acá en nuestro país y nosotros vamos y acudimos? Les voy a dar una pista, las votaciones. ¿Qué hacemos nosotros en las votaciones? ¿Qué elegimos? Pues elegimos el presidente, los alcaldes, los gobernadores, representantes al Consejo, pues a la Cámara de Listo, Representantes del Senado. listo. Entonces nosotros, entre muchas otras decisiones importantes que ayudamos a tomar, está las de participar en las elecciones. Y esas elecciones nosotros, con toda nuestra voluntad y conciencia, decidimos quiénes creemos que son la mejor opción para que nos representen ante diversas corporaciones o que ocupen diversos cargos. Ejemplo, el presidente de la República, ejemplo, los congresistas, es decir, senadores y representantes a las cámaras. Esas son decisiones importantes que se toman en nuestro país. Pero esos mecanismos de participación ciudadana, digamos lo que están señalados y establecidos en la ley. Y esa ley que nos habla, la más reciente, que nos habla de mecanismos de participación ciudadana, es una ley que es la ley 1757 del año 2015. Entonces les voy a mencionar algunos de esos mecanismos y ustedes van pensando, se van acordando si los han escuchado. Y posteriormente a que hablemos de ellos de manera sucinta, vamos a hablar ya ahora sí en concreto del control social y las debilidades ciudadanas. Entonces, dentro de esos mecanismos de participación ciudadana está la consulta popular. Recientemente en nuestro país una experiencia de una consulta popular y fue denominada la consulta anticorrupción, donde nos preguntaron un tema de interés general y era un tema que nos afecta a nosotros los ciudadanos a diario y era el tema de la corrupción. Y a grosso modo nos preguntaron que si estábamos de acuerdo con que se establecieran una serie de medidas para mitigar o para prevenir la corrupción en el entorno público y que perjudicara y desangrara el erario que a todos nos pertenece. Entonces, uno de esos mecanismos de participación ciudadana consagrados en nuestra constitución política y que aparte de eso está desarrollado en la ley es la consulta popular. Y también nos dice esa ley 1757 que existe otro mecanismo de participación ciudadana y ese mecanismo se llama el plebiscito. ¿Han escuchado hablar del plebiscito? También fue algo reciente, creo que fue hace como 2 o 3 años que escuchamos hablar del plebiscito por la paz. Y en ese plebiscito nos preguntaron a nosotros que si estábamos o no de acuerdo o no con la paz, porque la paz es un valor que a todos nos corresponde cuidar. Entonces la discusión creo que no giraba en torno a que si estábamos de acuerdo o no con la paz, sino que si estábamos de acuerdo o no en torno a cómo se estaban adelantando unas negociaciones entre el Estado colombiano y un grupo al margen de la ley, en este caso la guerrilla de las FARC. Y ahí nosotros pudimos votar, habían dos opciones, sí o no. Y eso es un mecanismo de participación ciudadana que utilizamos porque era una decisión importante que se debía tomar y nos preguntaron a nosotros si estábamos o no de acuerdo. La diferencia de la consulta popular y el plebiscito es que la consulta popular puede ser de iniciativa administrativa o de iniciativa ciudadana, es decir, que la administración la puede convocar o los ciudadanos. En el caso de la consulta anticorrupción, fueron los ciudadanos a través de un grupo significativo de firmas los que cumplieron unos requisitos y convocaron a esa consulta anticorrupción. El plebiscito sí es diferente porque el plebiscito solamente lo puede convocar el Ejecutivo. Entonces recordemos que fue el presidente de la República quien convocó ese plebiscito para que los ciudadanos en las urnas se manifestaran. Muchos creemos que el mecanismo es el voto, pero no, los mecanismos son los que yo les estoy contando y el instrumento, es decir, la forma en que nosotros participamos es a través del voto.
consulta popular y plebiscito. Ahí tuvimos la oportunidad de manifestarnos a través de nuestro voto. Otro mecanismo de participación ciudadana conocido, que tiene un antecedente pero no es tan próximo, es el referendo. Hace como unos 10 años, creo que fue en el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe, se convocó un referendo. ¿Y el referendo qué es? Es la posibilidad que tenemos nosotros los ciudadanos de manifestar si queremos que se apruebe o no se apruebe una ley, o se modifique una ley, o se derogue. ¿Qué quiere decir eso? Que quede sin vigencia una ley. Y nos preguntan a nosotros, a grosso modo, ciudadanos, ¿están de acuerdo con que cierto tema de interés general siga siendo regulado de esa manera? Los referendos también pueden ser convocados o por los ciudadanos o por la administración. Entonces ahí tenemos tres mecanismos de participación ciudadana. Acuérdense que estos mecanismos estamos hablando, como digamos así, mencionándolos, se los estoy refiriendo o especificando un poco, no vamos a entrar mucho en materia porque ahorita nos ocuparemos del control social, pero sí es bueno que ustedes los conozcan y al menos si no comprenden de manera extensiva la definición, cuando escuchen hablar de ellos sepan de qué están hablando y a qué están haciendo referencia. Otro mecanismo, entonces, en ese orden de ideas, es la revocatoria del mandato. ¿Y qué es la revocatoria del mandato? Les cuento, en Colombia solamente ha prosperado una revocatoria del mandato. Creo que fue en Tunja o en Cundinamarca, perdón, donde revocaron el mandato de un alcalde. La revocatoria del mandato solamente es para alcaldes y gobernadores, es decir, no opera ni para presidente de la República y tampoco opera para congresistas. Y es la posibilidad, la revocatoria del mandato es la posibilidad de que un número o un grupo significativo de personas eh, convoque a través de la entidad correspondiente o le pide a la entidad correspondiente que convoque unas elecciones para nosotros manifestar si queremos que un alcalde, un gobernador, queremos que siga en el cargo o por el contrario queremos que sea removido. Hay una condición para uno o para un grupo de ciudadanos a aspirar a que se realice una revocatoria del mandato, no puede transcurrir ni menos de un año de que se haya posesionado el alcalde. Es decir, si un alcalde se posesiona hoy, dentro de 8 días no podrá haber un comité de revocatoria del mandato, ni dentro de 10 meses, ni dentro de 11 meses. Tiene que haber transcurrido un año, porque se supone que transcurrido un año ya sabemos si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal esa persona que nos está representando. Y tampoco puede ser que falte menos de un año, es decir, no puede faltar menos de un año para que pueda haber un proceso de revocatoria del mandato. Entonces, hemos hablado del mencionado el plebiscito, referendo, la consulta popular y la revocatoria del mandato. Otra forma que tenemos nosotros de participar es la iniciativa legislativa, que es la facultad que tienen unos ciudadanos de proponer que se creen unas leyes. Y para eso se debe contar con un número de respaldos para que esa propuesta que nosotros queremos que se presente sea tramitada ante la corporación correspondiente. Esa se llama iniciativa legislativa. Y por último, el cabildo abierto. El cabildo abierto se ve mucho en las juntas administrativas locales y en los consejos municipales, y es la posibilidad que esos entes escuchen en discusión unos temas de interés general. Digámoslo así, que un común denominador de todos estos mecanismos de participación ciudadana es que requieren contar con un mínimo de apoyos para que ellos pasen el umbral o para que ellos sean considerados y se lleven a cabo. Entonces quería empezar haciendo como este recorrido y que ustedes supieran, vuelvo y les digo a manera de información general, cuáles mecanismos de participación ciudadana existen. Digámosle que esos que yo les mencioné anteriormente son los que están consagrados de manera explícita en la ley. Es decir, si ustedes los buscan, la ley les va a decir cuáles son y se los va a definir, pero existen otra diversidad de mecanismos de participación ciudadana, que son mesas de trabajo, digámoslo así, encuentros de discusión, todas esas partes donde nosotros podemos ir, discutir y proponer, podrían ser considerados también mecanismos de participación ciudadana, porque es la opción, la posibilidad que todos tenemos de que nos escuchen e influir en las decisiones importantes o decisiones trascendentales que se toman. Y acá es muy importante saber, las decisiones importantes y trascendentales que se toman
no solamente son de índole nacional, yo les mencioné elegir el presidente, el gobernador, el alcalde, son, digamos así, elecciones grandes, pero también existen cosas importantes más cerca de nosotros, como son la elección de nuestros miembros de las juntas administradoras locales, como son la participación de nosotros en las discusiones y asignaciones de recursos del presupuesto participativo. Esas cosas, esas formas de participar también son mecanismos de participación ciudadana. Vuelvo y les digo, porque podemos incidir, decidir y determinar qué queremos nosotros como ciudadanos pase en nuestro país. Pero aparte de todos esos mecanismos de participación ciudadana que yo les conté, existen unos mecanismos que son de participación ciudadana porque ustedes y yo podemos participar, incidir, pero también son de control social. Y es aquí donde hoy vamos a hacer énfasis. Entonces, acuérdense, la Constitución Política señala mecanismos de participación ciudadana, que ya les hice referencia, y aparte de eso nos dice que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de vigilar que los recursos públicos se inviertan y se destinen de manera correcta. Tenemos ese derecho, pero no solamente es un derecho, ese derecho también es un deber, y es un deber que todos nosotros los ciudadanos nos preocupemos y nos apropiemos porque los recursos públicos que nos corresponden a todos nosotros se inviertan de manera apropiada. Entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de un tema especial que se llama las veedurías ciudadanas. Y las veedurías ciudadanas son un mecanismo de control social. ¿Por qué? Porque le permite al ciudadano vigilar que los recursos públicos en la función pública se invierta de manera correcta. Entonces, para que podamos comprender, vamos a dar una definición de qué son recursos públicos, pero sin ser como muy exigentes en esa definición, porque queremos que la podamos comprender todos. Entonces, digamos así que recursos públicos son aquellos que nos pertenecen a todos, es decir, son del Estado. Y el Estado los capta a través de impuestos, tasas y contribuciones. Todo eso que nosotros aportamos al Estado a través de impuestos, tasas, contribuciones, se llaman recursos públicos. Y esos recursos públicos no son de nadie. Mejor dicho, no son de nadie, pero a la vez son de todos porque nos pertenecen a todos. Es decir, el cuidado de esos recursos públicos es una obligación que tenemos todos nosotros. ¿Y para qué se utilizan esos recursos públicos? Esos recursos públicos se suponen deben ser utilizados para satisfacer las necesidades básicas que tenemos los ciudadanos. Entonces, el control social sirve para eso, para vigilar que esos recursos que yo les dije que eran públicos se inviertan de manera correcta. Pero también sirven para vigilar que la función pública se desarrolle correcto. Es como yo le dije que vamos a dar definiciones y ya les di una definición fácil de comprender de qué son recursos públicos, también vamos a definir de manera fácil que son funciones públicas. Entonces, funciones públicas es todo aquello que hace el Estado para satisfacer las necesidades básicas que tenemos nosotros los ciudadanos. ¿Y cuáles son las necesidades básicas que tenemos los ciudadanos? Seguridad, educación, la salud, esas son necesidades básicas y se supone que esas necesidades básicas en primera instancia las debe satisfacer el Estado y para eso el Estado cuenta con unos recursos que se llaman recursos públicos que los debe invertir ¿en qué? En educación, en seguridad, en servicios públicos. Entonces el Estado es el encargado de garantizar que todas estas necesidades se cubran de manera correcta y lo hace a veces el Estado de manera directa. Por eso existen diversas empresas del Estado o por eso vemos que el Estado a veces tiene el manejo completo de algún hospital o por eso escuchamos que la educación es responsabilidad del Estado, lo hace directamente el Estado, pero muchas veces no lo hace directamente el Estado, sino que el Estado le entrega la posibilidad a unas personas que se llaman particulares, es decir, que no son funcionarios ni trabajadores del Estado, pero cumplen ese rol de suplir las necesidades básicas. Entonces, por eso nosotros conocemos universidades privadas, por eso nosotros conocemos empresas de servicios públicos privadas que están satisfaciendo una necesidad que en primera instancia la tiene que satisfacer el Estado, pero que el Estado se la entregó a esas personas llamadas particulares para que ellos nos puedan prestar unos servicios eficientes. No quiere decir que porque ese servicio público, que porque esa función pública la está prestando en determinado momento o caso un particular, no puedan ser vigiladas por nosotros los ciudadanos y no deban, o tengan que ser vigiladas o supervisadas
por el Estado para que se desarrollen de manera correcta. Entonces acá es donde vamos a hablar de un mecanismo de control social que es muy importante y yo creo que de pronto por esta coyuntura o últimamente hayan escuchado hablar de él y se llaman las veedurías ciudadanas. Entonces el término veeduría es un término muy extenso porque usted lo puede utilizar para muchas cosas, pero acá lo vamos a hablar en estricto sentido a lo que significan las veedurías para vigilar los recursos públicos y la función pública. Entonces, también quiero que acá, a grosso modo, digamos que un veedor es alguien que está mirando, un veedor es alguien que está observando su entorno, o un veedor es alguien que está mirando algo en particular. Eso que está mirando, ese observador llamado veedor, puede ser interpretado, puede ser considerado por esa persona que está observando como bueno, malo, regular, porque es una percepción que después de la observación va a tener esa persona que está haciendo la veeduría ciudadana. Entonces, acuérdense que les dije que había unos fundamentos constitucionales y legales de las veedurías ciudadanas, y esos fundamentos constitucionales estaban, valga la redundancia, en la Constitución, artículo 1, 2, 3, 103 y 270, y que allí existían consagrados diferentes mecanismos de participación ciudadana, que son el plebiscito, la consulta popular, el referendo, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y la iniciativa legislativa. Ya les dije eso. Y que aparte de eso, había unos mecanismos de control social y de debilidades ciudadanas, y dentro de esos mecanismos de control social y de debilidades ciudadanas existe uno que es tal vez el más conocido, que se llaman las veedurías ciudadanas. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud o quiere hacer algún aporte? ¿Sí o no? Seguimos, bueno. Entonces sigamos. Como les dije, que existía ese mecanismo de participación ciudadana que se llaman veedurías ciudadanas. Entonces yo les vuelvo a compartir acá la pantalla que se encuentra. Existe un procedimiento. Entonces, esas veedurías ciudadanas, ¿quién las puede conformar? Las veedurías ciudadanas, nos dice la ley, que pueden ser conformadas a partir de dos ciudadanos. Ustedes saben, se les ocurre a partir de los cuántos años una persona puede conformar una veeduría ciudadana. ¿Quién me puede decir qué creen, qué se imaginan, qué piensan, que a los cuántos años o a partir de cuántos años una persona puede conformar una veeduría ciudadana? ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? No lo pueden hacer en cualquier momento. Pues un veedor ciudadano no puede como, si ve algo mal de una ir a decirlo. Bueno, entonces Yurani nos dice que un veedor ciudadano puede ser en cualquier momento. Entonces, Yurani, te hago una pregunta a ti y a todos los compañeros que me están escuchando y nos están escuchando. Listo, porque eso lo vamos a hacer más fluido para que no nos vamos a quedar dormidos. Y ahorita, de manera esporádica, vamos a rifar quién prende la cámara y lo vamos a pillar si está despierto o dormido. No mentiras, pero sí hagámoslo ameno para que nos entretengamos. Entonces, a ver, Yurani nos dice en cualquier momento. Entonces, voy a hacer una pregunta, no solo para Yurani, sino para todos los que están acá. ¿Será que si yo tengo un sobrino que es muy filoso, mi sobrino se llama, ¿cómo lo ponemos? Sebastián, y él es muy filoso y tiene 10 años y está en octavo bachillerato porque lo han promovido todos los cursos porque es muy inteligente? Entonces él nos está escuchando y está escuchando que existe un mecanismo de participación ciudadana y de control social que se llaman las veedurías ciudadanas. Mi pregunta es, mi sobrinito Sebastián, que es muy inteligente y muy filoso, ¿puede conformar una veeduría ciudadana? ¿Sí o no? Yo digo que sí y no. Que sí, Sí, pero no. sí, vea. Yo digo que sí porque él es un niño y los niños también tienen derechos y ellos también pueden reclamar por sus derechos, entonces sí lo puede hacer. Pero no porque por el tema de que uno debe ser como mayor de edad y todo eso, entonces puede que por ese lado no, o no sé entonces. Bueno, pero me gusta eso que te arriesgues y es tu punto de vista, que acá la idea es que entre todos nos vamos a poner de acuerdo y no porque yo sea el que más sepa, sino porque de pronto he leído un poquito más, entonces he aclarado esa duda que de pronto la tenemos todos
y ahorita vamos a llegar a un acuerdo a ver si lo que tú dices es sí pero no, o qué parte es cierta o no es cierta. ¿Quién se anima? ¿Qué más quiere decir? ¿Si puede o no puede Sebastián conformar la veeduría ciudadana? Nadie más. Bueno, entonces yo les voy a decir lo que dice la ley. La ley dice, acuérdense en que dice que los ciudadanos de manera plural pueden conformar veedurías ciudadanas. Entonces ahí nos saca la primera duda. Si nos dice que los ciudadanos de manera plural, quiere decir que mínimo dos ciudadanos pueden conformar la veeduría ciudadana. Muchas veces cuando nosotros nos hablan de ciudadanos, nosotros lo primero que imaginamos es que es una persona mayor de edad. Y en eso a veces sí tenemos razón, porque muchos de los mecanismos de participación que yo les mencioné ahorita, consulta popular, referendo, plebiscito, muchos de ellos tienen una exigencia, y la exigencia es que aquí, que para poder participar en ellos seamos mayores de 18. Pero para el caso de las veedurías ciudadanas, escúchenme bien, para el caso de las veedurías ciudadanas, la ley no dijo de los cuántos años, pero después de hacer un estudio, una entidad que se llama la Corte Constitucional nos dijo que los veedores ciudadanos pueden ser aquellos menores de 18 años, pero mayores de 14. Es decir, que si mi sobrinito se llama Sebastián, él sí puede ser muy filoso y preocuparse por los recursos públicos, y eso está bien que desde pequeños lo hagan. Pero él no va a poder conformar una veeduría ciudadana, no va a poder conformar una veeduría ciudadana, no quiere decir que él no pueda participar de otra manera, pero no a través de una veeduría, porque la ley nos dice que solamente aquellos mayores de 14 años pueden conformar las veedurías ciudadanas. Entonces la respuesta es que los menores de edad sí pueden conformar veedurías ciudadanas, pero con la condición que tengan 14 años o más. Listo, entonces ahí solucionamos la primera duda. Y no es porque sea un capricho mío que yo haya dicho que solamente a esa edad, sino acuérdense, porque la norma nos explicó que deben ser aquellos mayores de 14 años los que conforman las veedurías ciudadanas. Entonces, solucionado esa primer pregunta, ahora nos vamos a mirar qué pueden vigilar las veedurías ciudadanas. Entonces, entiendo, antes de irnos allá, vamos a ir en otro orden. Entonces, ya estamos reunidas las dos personas, como mínimo que podemos conformar las veedurías ciudadanas, porque acuérdense, mínimo dos. Entonces dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya vemos dos. Otra pregunta, para que se la hagan ahí. Si son mínimo dos ciudadanos mayores de 14, que ya resolvimos esa duda, ¿ustedes creen que máximo cuántas personas pueden conformar una veeduría ciudadana? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿O 100? ¿O 1500? ¿1520? ¿Cuántas personas como máximo creen ustedes pueden conformar una veeduría ciudadana? ¿Quién se atreve? ¿Quién se arriesga? ¿Quién sabe? ¿Quién se le ocurre? Ninguno. Astrid. Yurani, va a tener que salvar usted la participación. Yurani, ¿cuántos como máximo? Pues es que no sé, yo creería que serían como todos los que quieran participar, pues no tendría como Listo. Bien. Muy bien, sí, Yurani. La norma nos dice mínimo, pero no nos dice máximo. Es decir, que puede ser un número indeterminado de ciudadanos, pero sí nos pone un requisito. Nos dice que, nos dice que cuando sean muchas personas las que quieran participar de una veeduría ciudadana, debe haber una elección democrática. Es decir, si yo hago parte de un grupo, de una asociación, de una fundación, y somos 40 o 55 quieren pertenecer a la veeduría ciudadana, debe haber una elección democrática para elegir nosotros quienes queremos que sean los veedores. Cuando hay muchas personas que quieren ser veedores, pero cuando solamente somos dos o tres o cuatro personas que queremos conformar las veedurías ciudadanas, no debe haber una elección democrática, sino que si Yurán y Astrid y yo queremos conformar una veeduría ciudadana, lo que tenemos que hacer nosotros tres es ponernos de acuerdo en la conformación de la veeduría ciudadana. Y después que nos ponemos de acuerdo, ¿qué hacemos? Entonces acá nos dice, mire que ya pasamos el primer cuadrito de elección democrática de veedores y vamos para el segundo cuadrito, para ir escalando. Nos dice que hay que hacer un acta de constitución. Y esa acta de constitución es un documento que debe contener unos datos. Datos fáciles.
nombre de los integrantes, documentos de identidad de los integrantes de la veeduría ciudadana, objeto de la vigilancia. Casi vamos a hacer énfasis importante porque las veedurías ciudadanas no pueden conformarse para vigilar cualquier cosa, porque acuérdense que yo les dije que debían de existir algunos de los dos siguientes requisitos, que debería haber un recurso público o una función pública para que nosotros podamos hacer vigilancia a través de las veedurías ciudadanas. Entonces, cuando ustedes crean la veeduría y en esa acta de constitución tienen que definir el objeto. Por ejemplo, realizar vigilancia de los recursos públicos destinados a los temas de salud en la comuna 16. Mire que ahí yo estoy poniendo como objeto de vigilancia algo que cumple con una condición, que son los recursos públicos, hacer vigilancia a los recursos públicos destinados a cubrir el sistema de salud o el sistema de educación, o hacer vigilancia al plan de desarrollo de Medellín, o hacer vigilancia al plan de desarrollo de Colombia, o hacer vigilancia a los recursos públicos para la educación en Colombia, en Bello, en Itagüí, en Copacabana, o en cualquier municipio. Lo pueden hacer siempre y cuando cumpla con el requisito de que sea un recurso público o que haya de por medio la realización de una función pública. Y aparte de... Qué pena, es que yo hace rato estoy preguntando, a mí no me sale lo que se está compartiendo en pantalla, no sé si es solo a mí o al resto también, pero yo no logro ver lo que está compartiendo. ¿No lo ves? Espera, yo veo. No, no me sale. Pero déme un segundito, yo vuelvo y comparto. Menos mal me dijiste porque yo acá estoy compartiendo. Espera, yo lo vuelvo a hacer. Entonces me dicen, por favor, si lo Yes. ven. Listo. Listo. Espérame un segundo. Ahí lo están viendo tampoco. No, no sale. Bueno, espérame un segundito a ver si logramos solucionar esto. Les cuento que no me está dando otra vez compartir. Bueno, voy a ir avanzando y voy a tratar de compartirlos. Y si no, yo les hago llegar la presentación a través del compañero Breiner para que él se las pueda hacer llegar, que no sé por qué me está sacando un error acá en la presentación. Listo. Entonces íbamos en que tienen que definir a qué le quieren hacer veeduría ciudadana y eso se llama el objeto, es decir, tienen que establecer a qué le quieren hacer vigilancia y dentro de ese objeto tiene que haber recursos públicos o tiene que haber una función pública para que puedan ser objeto de vigilancia a través de las veedurías ciudadanas. Después de que ustedes se reúnan, mínimo dos personas y máximo las que quieran, porque como nos contestó ahorita la compañera, no existe un límite máximo de personas que puedan conformar la, la veeduría después de que se reúnan y originen ese documento que se llama acta de constitución. La ley nos permite llevar ese documento a las cámaras de comercio, a las personerías municipales. ¿Para qué? Para que allí la registren. Es decir, que cuando ustedes ya se reúnan mínimo dos personas, máxima las que quieran, y hagan ese documento que se llama acta de constitución, lo pueden llevar y solicitar que nosotros en la personería de Medellín se lo registremos o pueden ir a las cámaras de comercio y solicitar el registro. Les voy a contar que en la personería de Medellín existen históricamente 625 veedurías registradas. 600, 625 veedurías registradas y existen veedurías para muchas cosas. Veedurías para presupuesto participativo, existen veedurías para Hidroituango, existen veedurías a la personería, veedurías a la Contraloría, veedurías a muchas cosas
que los ciudadanos han conformado para ellos tratar de hacer esa vigilancia, control y seguimiento y mirar que ese recurso público se invierta y se desarrolle de manera correcta. Les voy a, si ustedes, por ejemplo, para que definamos bien el objeto, se dan cuenta que en una tienda de las que quedan por la casa de cualquiera de nosotros, están vendiendo un producto muy caro. Supongamos que yo me doy cuenta que por la tienda de mi casa están vendiendo la libra de arroz a 20.000 pesos y esa tienda es de un señor que se llama Don Francisco. Ustedes le pueden hacer veeduría ciudadana a esa persona. ¿Ustedes creen que si por mi casa hay un señor que se llama Don Francisco que está vendiendo la libra de arroz a 20.000, con lo que yo les he dicho, con lo que ustedes han podido aprender y captar hasta ahora, ustedes creen que a ese señor le pueden hacer una veeduría ciudadana? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Tú dices que sí. ¿Quién dice otra cosa diferente a la que dices, Yurani, o lo mismo? ¿Quién la apoya o quién cree que no? ¿Quién me da otra opinión? Yurani, ¿por qué crees que sí? Porque no está bien, pues eso sería como estar robando a los clientes porque la está vendiendo demasiado cara y pues ante Cámara de Comercio ellos deben tener como unos precios estándar. Listo. Entonces Yurani nos dice que sí se puede crear una deuría al señor de por mi casa que se llama Don Francisco porque él está abusando de los precios y que eso es una actividad que está mal hecha. Bueno, entonces Yurani, vamos a mirar si lo que tú dices, acuérdate que no es imponer quién tiene la razón o quién no tiene la razón, sino a través de ejemplos llegar todos a un consenso. Listo. Entonces Yurani, voy a ir preguntando y no me contestas, sino que internamente vas como contestando si lo que yo te estoy preguntando es cierto o no es cierto. Entonces, bueno, yo les dije que para hacer una deuda ciudadana tenía que haber recurso público o función público, ¿cierto? Entonces, la plata de don Francisco, la plata con que don Francisco compra a los proveedores y la plata que don Francisco invirtió para la tienda y la plata con que le compran a don Francisco, ¿es una plata pública o es una plata privada? Ya pensamos, entonces, bueno, y voy a decir yo, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, me pueden decir, no, venga, no es así, creemos que es de otra manera. Entonces, la plata de don Francisco es plata de don Francisco. O sea, no es una plata pública, es una plata privada que él decidió utilizar para montar una tienda. Y quien le pregunta, y quién le compra, y quién le compra a don Francisco también utiliza una plata que es una plata privada, ¿cierto? Entonces, compañeros, ahí vamos descartando la primera cosa. La plata que se utiliza en la tienda para comprarla en la tienda y para don Francisco invertir en la tienda es una plata privada. Entonces nos cae la primera condición, es decir, que no podría haber una veeduría en ese caso en particular porque el recurso es privado. Listo. Entonces yo les dije, puede haber veeduría cuando haya recurso público o una función pública. Y a veces definir función pública es difícil, pero yo les dije que es todo aquello que hace el Estado para satisfacer las necesidades básicas. Pero las necesidades básicas a nivel general, como son la educación, la salud, la vivienda. Y generalmente ustedes van a identificar quién cumple una función pública porque es un servidor público. Es decir, generalmente quien cumple esa función pública está vinculado al Estado. Por ejemplo, quienes trabajan en la personería, muchos de ellos, no en el caso mío, porque yo soy contratista, muchos de mis compañeros son funcionarios públicos porque están vinculados a una entidad pública. Muchas de las personas que trabajan en la gobernación son funcionarios públicos porque cumplen una función pública, muchos de la gobernación y de muchas otras entidades. Entonces, en este orden de ideas, la plata de don Francisco es de él, es privada y don Francisco no es un funcionario público. ¿Cierto que no? Don Francisco es un particular que tiene una tienda. Entonces, por esos dos lados se nos cae la posibilidad de que haya una deuda ciudadana, pero Yurani tiene razón en algo, pero venga, lo que ese señor está haciendo está muy mal hecho y tiene toda la razón. Pero acá, inicialmente, no estamos discutiendo si lo que él estaba haciendo estaba bien hecho o estaba mal hecho, porque todos vamos a crear, vamos a tener el consenso y vamos a estar de acuerdo en que lo que ese señor está haciendo es mal hecho. Entonces, sí es mal hecho, pero no puedo conformar una deuría. Entonces, ¿qué hacemos con ese señor? Pues venga, acuérdese que yo le dije que el Estado tiene que regular todas las actividades que hacemos nosotros.
Entonces debe haber una entidad. Yurani por allá mencionó la Cámara de Comercio, que no creo que sea ella, pero sí podría ser, han escuchado hablar de la Superintendencia de Industria y Comercio o a las inspecciones municipales. Alguna de esas entidades tendría que vigilar que las tiendas y los establecimientos abiertos al público cumplan con una serie de normativas. Y esas entidades que deben vigilar las tiendas y los establecimientos de comercio generalmente sí cumplen función pública o sí son del Estado. Entonces la respuesta es, a don Francisco no le podemos hacer vigilancia, se nos escapó, se nos voló, pero sí le podemos hacer vigilancia a las entidades encargadas de vigilar, de establecer y regular que no abusen, que no especulen con los precios. Entonces la respuesta es sí, pero no. Sí le podemos hacer vigilancia a ese comportamiento directamente a don Francisco, no, porque no es recurso público ni función pública, pero sí podemos mirar cuál es la entidad del Estado encargada de regular esas actividades para hacerle vigilancia a ellos. Vamos a leer por acá quién está diciendo Astrid, que no nos quiere hablar, pero sí nos quiere copiar y está muy activa copiando. Entonces nos dice, la pregunta, ¿se puede hacer veeduría a los años líderes que incumplen? A ver, Astrid, no te entiendo. A ver, ahora sí. Nos dice, perdón, la pregunta es, ¿se puede hacer veeduría a los líderes que faltan a las leyes? Entonces, acuérdese que las veedurías no son a personas, digámoslo así, individuales, generalmente se hacen a funciones públicas, es decir, se hacen, por ejemplo, a entidades, es decir, una veeduría a la Contraloría, una veeduría a la Personería, una veeduría a unos contratistas que están, digámoslo así, haciendo un contrato con recursos públicos. Ejemplo, por mi casa están haciendo un parquecito al frente y ese parquecito lo están haciendo con dinero del presupuesto participativo. Yo le puedo hacer vigilancia a ese contratista para que él utilice los recursos de manera correcta y no se los lleve y se desperdicien. Sí, pero Astrid, mira que esas personas cuando son líderes, como tú dices líderes, supongo yo que son personas que nos representan a nosotros o funcionarios, esos líderes o esos funcionarios sí tienen quien los vigile y sí tienen quien los controle. Entonces, cuando nosotros creamos que un funcionario público no está haciendo lo correcto, independientemente que ese funcionario sea sujeto de una veeduría o no, nosotros lo que podemos es interponer una queja, porque acá en nuestro país nadie está por encima de la ley. Es decir, que cuando nosotros creamos que un líder, un funcionario, siempre y cuando sea un servidor del Estado y está haciendo lo que no le corresponda, podemos acudir ante las entidades correspondientes para que vigilen algo que se llama la conducta oficial, es decir, que vigilen que esa persona está actuando conforme a las leyes. Generalmente las entidades encargadas en nuestro país de vigilar esos servidores públicos son algunas de las dos siguientes que yo les voy a mencionar. O es la Procuraduría General de la Nación o son las personerías municipales. Y en este caso, la entidad para la cual yo trabajo ejerce la vigilancia y quiero que ustedes sepan esto, sanciona a los funcionarios del municipio de Medellín que no sea ni el alcalde, que no sea el alcalde, porque el alcalde lo vigila otra entidad, la personería vigila de los secretarios hacia abajo, que supuestamente hayan cometido faltas. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado cuando dicen que la personería de Medellín está vigilando la posible comisión de faltas de unos agentes de tránsito o de unos funcionarios de la alcaldía o de unos funcionarios de una entidad municipal. Entonces, lo que le quiero decir a Strip es que todos nosotros, funcionarios públicos, estamos sometidos a quien nos vigile. Y en caso de que se encuentren posibles irregularidades, nos pueden sancionar porque nosotros debemos de cumplir una serie de principios y normas. ¿Para qué? Para, obviamente, prestar un servicio de la manera correcta y no utilizar los recursos, vuelvo y le digo, que nos pertenecen a todo en lo que no debe ser. Cuando ustedes hagan ese documento, acta de constitución, ya les dije, lo pueden llevar a la personería municipal o a las cámaras de comercio de allá, junto con una fotocopia del documento de identidad y una cartica donde diga yo Yurani, yo Hernán, yo Albeiro, yo Astrid, acepto ser parte de una deuda ciudadana. Cuando revisemos eso, les expedimos un documento y ese documento se llama certificado de deudor ciudadano. Y con ese certificado ustedes se acreditan. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden empezar a hacer vigilancia de lo que creen que no está correcto. Entonces me dirán, Andrés, venga, ¿y qué nos ganamos nosotros con hacer vigilancia? Nosotros no podemos hacer nada. Entonces acuérdense que la vigilancia es esa forma en que ustedes como ciudadanos pueden mirar qué está pasando. Ustedes no van a determinar si en definitiva esos recursos se los están robando como se dice normalmente.
porque ustedes lo que tienen que hacer es, después de que hagan esa vigilancia, informar a las autoridades competentes, como les dije ahorita, Procuraduría, o Personerías, o Contralorías, o a la Fiscalía, que esas personas o entidades posiblemente, que acá tienen que ser muy cuidadosos, posiblemente, porque nosotros no podemos acusar a las personas sin permitir que ellos se defiendan, y quien determina efectivamente si esas personas que nosotros creemos que están haciendo las cosas mal, si lo están haciendo de la manera incorrecta, son las autoridades competentes. Ustedes pueden acudir a estas entidades a decir que presuntamente esas entidades o personas están haciendo cosas contrarias a la ley para que entren a investigar, y en caso de que sea así, procedan a sancionar a esas personas que no están haciendo las cosas correctas. ¿Cómo los pueden sancionar? Con amonestaciones, con suspensiones o hasta con destituciones de los cargos cuando las cosas no están siendo de manera correcta, o cuando haya un manejo inadecuado de los recursos. Son conductas o comportamientos que hasta pueden originar que alguna persona o algún funcionario pueda ir a la cárcel porque pueda estar cometiendo algún tipo de delito, y aparte de eso, repitan, es decir, le cobren la plata que posiblemente se utilizó de la manera que no debe ser. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta de las veedurías? ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran hacer de mecanismos de participación, o que no tenga que ver mucho con eso, pero que tengan como la duda y que yo les pueda resolver? Con mucho gusto, si la tienen, me la pueden escribir o me la pueden hacer. Bueno, entonces hasta ahora vamos bien, según entiendo por ustedes que no me preguntan, y cuando quiera lo pueden hacer. Cuando tenemos este documento es muy importante entonces que empiecen ustedes a hacer el trabajo. Y ese trabajo es en cada uno de nuestros barrios, en nuestros sectores. Otra invitación que nosotros hacemos desde la personería municipal, y por eso es muy importante estas escuelas de paz en los territorios. Muchas veces el ciudadano carece de información, y ustedes están haciendo algo muy importante como ciudadanos, es capacitarse e informarse, pero no solamente su deber y su responsabilidad ni la mía es capacitarnos e informarnos, sino que su deber y su responsabilidad también es replicar y contarle a sus comunidades, a sus vecinos, a sus amigos, que existen mecanismos de participación ciudadana y que existen estas formas para nosotros vigilar los recursos públicos. Y yo siempre que doy esta charla hago una pregunta y les digo, ¿qué haría usted ciudadano? ¿Qué haría usted ciudadana? ¿Qué haría yo si ahorita llega alguien donde usted está y mete la mano en su bolsillo? ¿Usted qué haría? Así usted no tenga nada de plata, si usted esté pelado, como se dice, usted reacciona, ¿cierto? Porque usted siente que le están atacando algo que le pertenece, que es suyo. Entonces usted al menos manotea y dice, venga, ¿qué está pasando? Esto es mío, porque ese es el comportamiento que uno naturalmente, instintivamente realiza. Pero les pregunto, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos cuando vemos que un recurso público se está manejando de la manera que no es la correcta? Denunciamos, no denunciamos, no nos interesa, porque muchas veces, posiblemente, no estoy diciendo que seamos todos los ciudadanos, pero muchos ciudadanos creemos o creen que los recursos públicos no le pertenecen a nadie, cuando por el contrario los recursos públicos nos pertenecen a todos nosotros. Entonces es muy importante, y la invitación que hacemos desde la Personería de Medellín es a que ustedes como ciudadanos participen y aprovechen y utilicen todos estos mecanismos de participación ciudadana, a que en las elecciones salgan y voten activamente. ¿Por quién? Por el ciudadano que crean que lo va a representar de la mejor manera a ustedes, porque acuérdense que nosotros somos los que tenemos la posibilidad de elegir quién nos representa. Para eso tenemos que tener decisiones importantes y responsables y enterarnos de lo que nos están proponiendo, porque yo he dicho una cosa y también en la charla lo digo, ¿en qué momento somos nosotros los ciudadanos iguales? ¿Dónde somos todos igualitos? Entonces, por ahí una tía mía me dice que cuando nos morimos, mi tía me dice que cuando nos morimos todos somos iguales, que porque todos vamos para un hueco, y lo que dicen muchas tías. Entonces otra señora me dijo, no, mentira, no, 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 cuando nacemos, porque todos venimos al mundo iguales. Entonces yo cuestiono, yo digo, ni siquiera en esos momentos, ni siquiera en esos instantes de nuestras vidas,
tal vez seamos iguales, porque lamentablemente la muerte es algo natural, pero si alguien se muere, unos van para una parte, otros los entierran de una manera, otros lo lloran más, otros lo lloran menos. Entonces ahí hasta se podrían ver diferencias. Y cuando nacemos también, muchos nacemos en un hospital, muchos nacen con una partera y muchos nacen en condiciones que de pronto no son las ideales y otros afortunados nacerán de otras maneras. Pero yo les digo, y para este tema que estamos hablando, un momento muy importante que nosotros de pronto no valoramos y donde todos somos iguales es en el voto. Y me dicen, Andrés, ¿y cómo así que en el voto? Y yo, claro, cuando usted va a votar, los que hayan ido, no sé si todos serán mayores de edad, pero los que hayan hecho el ejercicio, ni siquiera en elecciones, digámoslo así, a nivel nacional, sino votando por el personero en los colegios o cualquier otro tipo de elección, cuando va a votar Yurani, cuando va a votar Hernán, cuando va a votar Albeiro o Astrid o yo, independientemente de que tengamos plata, que no tengamos plata, que seamos altos, bajitos, negros, feos, bonitos, independientemente de que eso ocurra o que haya algún tipo de distinción, a todos nos entregan un papelito. Y todos nos vamos con ese papelito y nos encerramos en algo que se llama cubículo. Y allí nosotros tenemos la posibilidad de elegir voluntaria y libremente quién creemos que nos va a representar bien y hacemos una X. Nos vamos con ese papelito y lo metemos a una urna. Y después, cuando van a contar el voto, lo sacan todos. Y el voto de Yurani vale lo mismo que el voto de Hernán, y el voto de Albeiro vale lo mismo que el voto de Astrid, y el voto de Astrid vale lo mismo que el de Yurani y el mío. Entonces, en ese momento no hay distinción. Nosotros los ciudadanos no sabemos o a veces no valoramos la importancia de tomar ese tipo de decisiones independientemente de nuestros gustos o inclinaciones políticas, porque lo importante es en democracia salvar las discusiones que generalmente no las damos allí, sino que las trasladamos a otros escenarios, tal vez donde no son los más convenientes ni los más indicados. Entonces la invitación es a que participen en todas las instancias que pueden. Vayan y pregunten en la Junta de Acción Comunal cómo hacen para registrarse, participen en el presupuesto participativo, anímese y contribuyan a que esta democracia cada vez sea más fuerte, porque la opinión de nosotros es muy importante para construir una buena ciudadanía. Y esta conversación y este diálogo no necesariamente sale la obligación de constituir una veeduría, porque es algo muy voluntario si ustedes quieren o no quieren hacer, pero lo de acá, lo que nosotros queremos es que si salgan ustedes con el cuestionamiento de decir, venga, es verdad lo que nos dijeron. Nosotros sí nos preocupamos por lo que es público, por lo que nos pertenecen a todos, y nosotros solamente con que ustedes salgan con esa preocupación o con ese pensamiento que nos ayuden a replicar esto como estudiantes de las escuelas de paz, que haríamos con una labor muy buena cumplida con todos ustedes, replicando información y al menos reflexionar acerca de cuál es el papel de nosotros como ciudadanos, qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos y qué estamos aportando nosotros como ciudadanos a la solución de los problemas y los conflictos que se presentan a diario. Nosotros vemos los casos de corrupción muy lejanos y decimos, los casos de corrupción solo son de los políticos, puede que tengan razón, cuando lo hace un político, que es generalmente lo que se ve en las noticias, o cuando lo hace una persona importante, es aún, digámoslo así, más recriminable la acción, porque decimos, venga, ¿cómo así? No está representando y está haciendo eso, pero eso no es un hecho, la corrupción y las malas prácticas no son un hecho solamente de un grupo de personas, sino que cualquier ciudadano la puede hacer. Entonces la invitación es a que reflexionemos, a que aportemos nuestro granito de arena y a que seamos ciudadanos constructores de nuevas formas de relacionarnos y constructores de mecanismos de protección de los recursos públicos y de denuncia ante lo que consideremos que no está bien hecho en nuestro país. Dudas, preguntas, aportes. Yurani, ¿te quedó claro lo de la tienda o piensas que es de otra manera? No, ya, me quedó muy claro. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Recuerden que la sesión, perdón, que era para mañana a las 2 de la tarde fue postergada para el próximo jueves 17 a las 2. Mi compañero Breiner, a cada uno de ustedes le hará llegar el enlace para que se puedan conectar. ¿Todo claro hasta acá? Listo, entonces ya para que vamos a ir como finalizando,
les quiero contar que en la Personería de Medellín construimos algo que se llama el Decálogo del Veedor Ciudadano. Y el Decálogo, sí, denme un segundito que este computador no me quiere dejar proyectarles las imágenes que se las vamos a compartir. El Decálogo del Veedor Ciudadano es como una serie de mandamientos de lo que nosotros consideramos que debe tener un veedor ciudadano para hacer un ejercicio correcto de control social y de veeduría ciudadanos. Entonces, les voy a leer cuáles son esa serie de mandamientos o de comportamientos que nosotros creemos que son los correctos y estaríamos terminando la charla de hoy. Entonces, denme un segundo, yo abro el decálogo para compartírselos. Entonces, mientras tanto, vamos a ir tomando un receso de 1 o 2 minuticos mientras yo voy buscando el decálogo para compartírselos. Listo. Entonces ya tenemos acá lo que nosotros construimos, que son como los 10 mandamientos del veedor ciudadano, y se llama Decálogo del Veedor Ciudadano. Estos son los comportamientos que nosotros creemos debe tener una persona para ser un buen veedor ciudadano. Entonces el primero es conformar veedurías ciudadanas cuando se cuente con el tiempo, la disponibilidad y la responsabilidad suficiente para hacer control social. Segundo, no utilizar las veedurías ciudadanas con fines políticos o económicos. Quien está haciendo la labor social de veedor ciudadano debe ser una persona alejada de sus intereses políticos y económicos, porque se supone que quien hace esto está buscando un interés general, que es no contribuir o denunciar comportamientos que van en contra de la correcta utilización de unos recursos públicos o el cumplimiento de unos fines del Estado. Tercero, realizar control social de manera constructiva y propositiva. Y es acá donde nosotros que nos estamos formando con este tema, también tenemos que ser muy conscientes que a veces hay que denunciar lo que está pasando y no está correcto, pero no siempre es en torno destructivo, porque las críticas y las denuncias también pueden ser en forma constructiva, es decir, proponer, si creemos que algo está mal, cómo se pueden mejorar esos procesos, porque muchas veces nos encasillamos en criticar, criticar, criticar constantemente y nos alejamos de las propuestas. Entonces lo que nosotros incentivamos es denuncie, ponga las quejas, pero también sea un ciudadano propositivo. Cuarto, no ser cómplices ni un obstáculo de las entidades, ni de las instituciones o personas que son objeto de control social. Cuando uno va a hacer una veeduría ciudadana no es porque a mí me caiga muy mal Andrés que trabaja en la personería o porque me cae muy mal la policía, porque creo que no, no, no. Acá no hacemos veeduría en contra de nadie, ni por enemistad. Acá hacemos veeduría ciudadana buscando un interés común. Quinto, este cae muy bien en lo que estamos haciendo hoy. Capacitarse constantemente con el fin de cualificar el ejercicio de deber ciudadano. Es una responsabilidad de nosotros, las entidades estatales, abrir estos espacios para que ustedes conozcan y nosotros llevemos conocimiento hacia ustedes. Pero también es muy importante que los veedores ciudadanos y las personas se formen. Y eso que ustedes están haciendo hoy es una contribución muy importante a nuestra sociedad, formándose y capacitándose para cada vez, perdón, tener ciudadanos más formados, ciudadanos que hagan más, digámoslo así, más énfasis a través del conocimiento de lo que de pronto se está haciendo mal. No queremos ciudadanos que no les preocupen su entorno, su alrededor, sus comunidades. Todo lo que ustedes están haciendo es cumpliendo con ese deber también, que es un deber de todo ciudadano, capacitarse y cualificarse. 6. Actuar con responsabilidad y sobre todo con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Imagínense en este ejemplo, el parque por la casa que le dije que estaban haciendo, ¿se acuerdan? Hay unos
contratistas. Entonces, como ustedes saben, que a los contratistas cuando están ejecutando recursos públicos les pueden hacer veeduría ciudadana, entonces conformaron, nosotros 5 conformamos una veeduría ciudadana para hacer vigilancia a ese contratista, porque nosotros todos los días vemos que él sale con 2 bultos de cemento para la casa, ya tiene una casa como de 8 o 9 pisos, entonces nosotros decimos, no, venga, allí está pasando algo mal. Entonces conformamos una veeduría ciudadana, la registramos en la personería de Medellín y vamos donde el contratista. Decimos, señor contratista, venga, lo que usted está haciendo creemos que está mal hecho, porque esos son recursos públicos y nos pertenece a todos. Entonces el contratista dice, ah, bueno, muchachos, entonces yo me voy a llevar 2 bultos de cemento y a cada uno de ustedes le voy a regalar de a bultico de cemento para que se lleven a la casa. Entonces tampoco está bien hecho. Entonces acá es muy acorde lo que dice, actuar con responsabilidad y sobre todo con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros, quienes estamos metidos en este tema, tendremos de cierta manera que dar ejemplo a nuestras comunidades y a nuestros entornos cercanos de esa responsabilidad que nos llama a tener la ciudadanía. Sexto, ser honesto y ser un vigía del patrimonio público de la democracia. Acuérdese la sugerencia, la invitación a participar de la democracia y a cuidar de lo público. Octavo, cumplir con lo que se dice en la ley 850, que esa ley es la que rige todo el tema de las veedurías ciudadanas. Noveno, actuar con espíritu comunitario para formar la convivencia. Tenemos que ser ciudadanos que evitemos los problemas, que tratemos que con esta formación de solucionar, ya que ustedes posteriormente van a ver mecanismos alternativos de solución de problemas, porque lo que nosotros queremos es que ustedes a través del conocimiento se empoderen y nos ayuden a solucionar problemas que son a veces pequeños, que se pueden solucionar en comunidad y que a veces lamentablemente trascienden en situaciones que no queremos que pasen ni en nuestra ciudad ni en nuestro país. Y por último y décimo, convencer a través del ejemplo en el cuidado del patrimonio colectivo, a través del ejemplo que nosotros demos a los demás, esas personas queremos que se sumen a esta causa tan bonita que es el cuidado de los recursos públicos y de la función pública. No siendo más, ni tampoco menos, termina acá como la charla de mecanismos de control social. Adicionalmente, el que esté interesado o quiera profundizar un poco más, vamos a compartir las diapositivas y el que quiera ya de manera más particular hablar sobre el tema o una asesoría, quien quiera de pronto conformar una veeduría o quien quede con alguna duda, a través de mi compañero Breiner pueden tener mi contacto por si alguna vez necesitan algún tipo de asesoría en este tema de los recursos públicos y de la función pública para que podamos estar en contacto. Entonces, a través de él, les voy a hacer llegar las 2 presentaciones para que ustedes las puedan tener y para que las utilicen ahora o en un futuro, quien quita que ustedes necesiten o quieran componer una veeduría o quieran compartir el conocimiento. Dudas. Bueno, si no tienen más dudas, entonces les quiero agradecer por haberme escuchado, les quiero agradecer en nombre de la personería por estar aquí formándose y las quiero invitar y los quiero invitar a que nos ayuden a replicar todo esto que están aprendiendo en nuestros espacios llamados escuelas de paz en los territorios. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por la atención y por la escucha. Que estén muy bien y nos vemos o se ven con mi próximo compañero el próximo jueves 17 a las 2 de la tarde y les estaremos enviando el enlace a cada uno de ustedes al correo electrónico para que se puedan conectar. Buenas tardes y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Hasta luego y gracias.